Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Hoy especialmente queremos subrayar sobre el versículo 11. El versículo 11 que nos dice: al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Estamos entonces en este parágrafo, en esta narración muy interesante sobre la curación de un paralítico. Se encuentra aquí Bernabé juntamente con Pablo. Ellos habían llegado hasta Listra. Y dice: allí en Listra había un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar. Y sentado escuchaba hablar a Pablo. Mirándole fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Y le dijo en voz alta: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba en la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar estos ídolos para convertirse al Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Muy bien. Esta es entonces la palabra de Dios desde el versículo 8 al versículo 18 del capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Es la curación de un paralítico. Bernabé y Pablo que van visitando las ciudades paganas, las ciudades griegas en este caso. Y en este versículo 11 principalmente Dios
Dios que para los de Listra había bajado, dice, los dioses han bajado y la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Esto es lo importante que ahora procuremos entender. ¿Qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir? O cómo nosotros con mucha facilidad también podemos, entre comillas, ¿verdad?, confundir. O podemos simplemente considerar dioses a los hombres, ¿verdad? De esta manera no estamos dándonos cuenta que el que actúa es verdaderamente Dios, pero que actúa a través de la comunidad, que actúa a través de nosotros. Estas personas vieron un milagro increíble, ciertamente, ese gran milagro que todos nosotros podemos realizar. Esto es lo que sucede ante sus ojos. Pero su idea de quién es Dios no había cambiado. Por lo tanto, les parecía lógico considerar a Pablo y Bernabé como dioses. ¿De acuerdo? Esto es entonces una confusión total, ¿verdad?, que están teniendo estos habitantes con respecto a Bernabé y a Pablo. Este milagro simplemente atrajo la atención y de cierta manera fue una atención no deseada, porque en realidad no era eso lo que estaban buscando, ¿verdad?, Bernabé juntamente con Pablo. El milagro en sí no salvó, ¿verdad?, a nadie. En este sentido, ¿por qué? Y porque justamente ellos se están confundiendo, ellos están pensando y están diciendo, mamina, Baebaloicoa, dioses, así mismo nos dice, ¿verdad?, dioses. Al ver lo que Pablo acaba de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio, los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. ¿Cuántas veces eso también sucede, verdad, entre nosotros? Y enseguida ya lleva algo diferente y sin embargo no llegamos a hacer un discernimiento profundo para entender que Dios actúa a través de nosotros. Pero eso no quiere decir que somos nosotros, ¿verdad?, los dioses, como aquí justamente los habitantes de Listra están comenzando a decir, aquí están los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y por lo tanto, ahora comienza cada uno a darle un nombre, cada uno comienza a pensar qué podemos decir, cómo podemos considerar a Bernabé, cómo podemos considerar a Pablo. Júpiter, en realidad, Zeus, es el nombre, ¿verdad?, en griego, Zeus. Y Mercurio, Hermes, formaban una pareja de dioses. Y ellos le están considerando justamente a Pablo y a Bernabé como estos dioses. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro todos los días. Hoy estamos leyendo del libro de Esdras. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 6. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que su Dios lo acompañe y suba a Jerusalén de Judá para reconstruir la casa del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Que la población
de cada lugar ayude a todos los que queden en ese pueblo, en cualquier parte donde residan, proporcionándoles plata, oro, bienes y ganado, como así también otras ofrendas voluntarias para la casa del Dios que está en Jerusalén. Queridos amigos, qué interesante. Entonces, hoy al comenzar este libro de Esdras, de nuevo a reconstruir nuestra propia vida. Esto que el Señor utiliza, entre comillas, nada más y nada menos que un rey extranjero, Ciro. Entonces aquí en el Antiguo Testamento, nosotros a través del profeta Esdras, estamos mirando y estamos entendiendo con estos escritos de Esdras que Dios actúa de una o de otra manera para llegar al plan que tiene para la humanidad, que tiene para nosotros, para nuestra familia. Y por eso dice, suscita a este rey, le dice, bueno, rey de Persia, que hace un edicto, llama a todos, proclama y dice, tape opañande. Pero el objetivo es que ustedes vuelvan a reconstruir la casa de Dios. Si nosotros queremos reconstruir Jerusalén, si queremos reconstruir el Paraguay, si queremos reconstruir nuestra familia, entonces vayan ustedes, pero atención, no se olviden de llevar a Cristo en su vida. No se olviden de llevarle a Dios, porque si no, da pella pomo aimba eve. Si se van solamente algunos aventureros, se van entonces para robar, se van para saquear ya los despojos con los que nos encontramos en la ciudad. Y entonces por eso hoy, queridos amigos, y por ahí Tereya Yepaco, ñande yarañe, como Esdras nos está hablando. Vayan, vuelvan. Y como les estaba diciendo, Dios actúa por los medios que a Él le gusta. Porque en este caso actuó a través de un rey que es pagano, que no es incluso, ¿verdad?, de la misma familia de los israelitas, de los judíos. Y Él les va a organizar para que todo pueda de nuevo comenzar a ponerse de acuerdo a los criterios y los valores de Dios mismo. Pidamos también nosotros esa gracia para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestra iglesia y sobre todo para nuestra nación. Reconstruir la nación con los valores y los principios sin olvidar a Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, y quédate, Señor, conmigo.
hasta la tarde. Voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, y quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, y quédate, Señor, conmigo. Conmigo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 especialmente, desde el versículo 11 en adelante, con esta narración de la curación de un paralítico. Listra ellos que se acercan a este hombre que tenía las piernas tullidas, es decir, que era un tullido, las piernas paralizadas, tuyo guatá. Esto ciertamente es para darnos a entender todo lo que es parálisis. Significa que ¿qué es lo que Bernabé y Pablo entonces están realizando en la comunidad? Y ellos lo que están haciendo es dándole entusiasmo, dando la fuerza para que ellos pudiesen comenzar desde ese momento a tener una actitud diferente. A pesar de ella de ya de coina veñan de comunidad, tantas veces la lleva, y paraliza página. Estamos como los tullidos, no nos estamos inquietando por dentro para hacer llegar el reino de Dios, para construir esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, esta realidad que nosotros estamos viendo aquí es una realidad que también sucede con nosotros. Entonces no nos quedemos simplemente con la imagen de ese tullido, con la imagen de ese hombre que está paralizado. Y además dice de nacimiento. ¿Por qué decíamos nosotros? Y se acentúa, el autor sagrado escribe y dice que era de nacimiento, era tullido.
y nunca había podido caminar. ¿Se acuerdan que ya hemos reflexionado? Es decir, se está subrayando un elemento que es característico, un elemento que nosotros debemos superar y un elemento que también para Pablo y Bernabé son muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos elementos nos ayudan a entender que el milagro y la acción de Dios en la vida de la comunidad, en la vida del hombre, es una acción verdadera, completa, real. Y esto es entonces lo que hace que nosotros podamos dar pasos importantes, ¿verdad?, en nuestra vida. Y así, cuando se nos presenta y se nos dice que ellos ven y comienzan a gritar ante este milagro, los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana, tiene razón de ser, porque el milagro de mover a una comunidad, el milagro de que la comunidad comience a accionar, verdaderamente nos llama la atención, ¿verdad? Esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nosotros buscamos siempre. Yaipotá lleva peña de comunidad, o punuri y mi, yaipotá peña de comunidad, anila o pitao bebejina, monburiyente o mañana, yapoimba bebé, sino que dé pasos concretos en la construcción del reino de Dios, pasos concretos en la construcción de nuestra familia, de nuestro país, de nuestra iglesia. Y por eso comienzan ya, ¿verdad?, a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿A quiénes le tenemos? Zeus era el nombre griego, ¿verdad?, de Júpiter. Y por otra parte también Mercurio, que en griego es Hermes, formaban una pareja de dioses. Y los habitantes de Listra identificaban a Pablo, que llevaba la palabra, con Mercurio, porque este era el portavoz de los que hablaban, es decir, de los dioses. Y así entonces se nos va presentando, pero de una manera también que nos puede confundir. Añade con muchas veces ya está simplemente con las cosas externas, pero no nos vamos más allá profundamente. No llegamos a lo esencial y lo fundamental de lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir, ¿verdad? En este caso, lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir y nos está hablando es que este tullido, que este enfermo, este que no puede caminar, es justamente la comunidad. Pero al mismo tiempo, el milagro que se realiza a través de Pablo y Bernabé es que la comunidad ha recibido, ¿verdad?, la palabra de Dios, ha recibido a Dios mismo, o Dios mismo que está presente dentro de esta comunidad, y entonces ocurre. Y eso sucede con este enfermo paralizado, y por eso se sorprenden. Pero la segunda partecita entonces viene aquí como confusión, que también a nosotros nos puede pasar, queridos amigos, en nuestro relacionamiento con Dios y en nuestro relacionamiento también con nuestra comunidad, ¿verdad? Porque enseguida, en lugar de darnos cuenta y decir que había sido la comunidad, así como Pedro y Pablo los que actúan, sin embargo no son realmente ellos quienes están haciendo el milagro, sino que es Dios. Ellos no son dioses, nosotros no somos dioses, pero sin embargo estamos llamados a hacer lo nuestro. Estamos llamados, ¿verdad?, nosotros a realizar lo mejor de nosotros mismos para que la comunidad pueda volver a tener vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Y listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara.
pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela, vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Si la abeja supiera la flor que contiene la miel, no perdería tanto tiempo en flores de papel. Si hoy descubrieras el don que proviene de Dios, en él calmarías tu lamento, de él proviene el sustento. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Na, 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 no. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y decíamos recién en este versículo que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Nosotros sabemos que en la mitología griega era común que los dioses vinieran a la tierra en forma humana, aunque no siempre lo hicieron por el bien del hombre. Atención, entonces esta es un poco la tradición, este es el conocimiento, esta es la creencia, ¿verdad?, que se tenía, era común en la mitología griega. La gente de Listra entonces tenía la leyenda que contaba que una vez Júpiter y Mercurio justamente visitaron su ciudad disfrazados de mortales y nadie les mostró hospitalidad a excepción de una pareja de ancianos. En su ira contra el pueblo, Júpiter y Mercurio destruyeron a toda la población menos a la pareja de ancianos. Esto puede ayudar a explicar por qué la gente de Listra fue tan rápida en honrar a Pablo y a Bernabé. Esto es lo que se nos cuenta entonces, ¿verdad? Esta es la creencia dentro de la ciudad. Habían sido estos dos dioses y habían bajado, dice, pero con la apariencia humana. Porque esta mitología te cuenta que como solamente estos dos ancianos le habían recibido y dado la hospitalidad, entonces estos fueron premiados. Ciertamente que fueron castigados, destruidos. Entonces fíjense, todo esto es lo que está trabajando. Hay muchas veces. Nosotros con la influencia que tenemos de la teología de la retribución, muchas veces ¿verdad? Entonces siempre estamos pensando y maquinando en un sentido muy negativo, pero estamos esperando a un Dios justamente que tenga un accionar directo. Que había sido Dios, está viniendo y está presente en nuestra misma sociedad, en nuestros mismos hermanos. Esto es muy del Evangelio, esto es muy del Nuevo Testamento. En la mitología griega también se nos cuenta, ¿verdad? Porque al final nos está contando y nos está diciendo eso, que el dios Júpiter, el Zeus y el dios Mercurio, entonces vienen, se acercan, entran, y ahí entonces le tenemos al dios Hermes, ¿verdad? En griego es Hermes. Y, sin embargo, la sociedad no sabe recibirle. La sociedad no los identifica. Y por eso esta mitología habla después de una destrucción imposible. Ahora podemos entender, cuando ellos comienzan a gritar, dice luego, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio, los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Es decir, ahora nosotros como que nos damos cuenta, ahora nosotros como que estamos viendo, ¿será que es Dios mismo? ¿Será que es Júpiter? ¿Será que es Hermes? ¿Es ese Dios el que ha descendido y que está en medio de nosotros? Hoy según la mitología, ¿verdad? Que no lo atendimos, que no fuimos hospitalarios. Por eso entonces entendemos la reacción. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era él que llevaba la palabra. Mercurio era entonces el que llevaba la palabra de los dioses. Él era el portavoz de los dioses, según la mitología griega.
Y ahora ellos le están aplicando ando hipotayeterila y cosas según esa mitología. Entonces, continúa más, ¿verdad? Porque no nos quedamos simplemente en el reconocer y el darnos cuenta de que Dios había sido en medio de nosotros, que Dios o los dioses han descendido en forma humana, es decir, en nuestros mismos hermanos. Peñan yo que peñan en día lleva pepe peñan de la yajara peñan de yara va ella va guatañan en diejina amba ella bañan de atoñan de noina. El sacerdote del templo de Júpiter que estaba en la entrada de la ciudad trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Bueno, pero aquí estamos como volviendo de nuevo simplemente a una ritualización, ¿verdad? Entonces estamos volviendo de nuevo a un ofrecer, ¿verdad? Holocausto, a un, entre comillas, agradecer a través de un rito a estos dioses que ahora se han presentado en forma humana, que sería Pablo y que sería Bernabé, ¿entiendes? Porque ellos están mirando así. Do hipotéina ya es huella, oye castiga lleguicuay. Cuando hipotéico la oye ya por la Sarambí, en la ciudad de ellos, como había sucedido según esa la leyenda griega. Y por eso enseguida, miren, el sacerdote del templo de Júpiter, justamente el sacerdote del templo de Júpiter, vengo Júpiter y en la huella, lleva Júpiter y Hermes, ¿verdad? Son los dos, Júpiter, el Zeus, y Hermes son los que vienen, se hacen presentes, y por eso es que los sacerdotes, enseguida aquí en el versículo 13 nos dice que estaba en la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía ya a sacrificarlos. La reacción del pueblo, el holocausto, el ritualismo, después de que sucedan estos milagros, parece que ahí nosotros nos movemos. Y antes más o menos Jacob te pecha de Jacob. Ñande ato iré veñan de Yara, ñande no iré veñan de Yara, allá es iré a te cuya poco na pepe, ñande bueno ya cue. Y así también, ¿verdad? De estos que estaban encargados, el sacerdote, en este caso del templo de Júpiter, el que estaba a la entrada de la ciudad, trajo enseguida, ¿verdad? Unos toros para poder sacrificar a estos dioses. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Promesas prevalecerán.
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Mi primera Biblia presenta: Noé construye un barco. Han pasado muchos años. Después de tanto tiempo, la mayoría de las personas ya no se preocupaban más por Dios. Una y otra vez las personas les gustaba hacerse daño, mentían y actuaban mal. Dios estaba muy triste por eso. Entonces Dios decidió destruir los seres vivos que Él había puesto en la tierra. De tantas personas malas había un hombre diferente. Se llamaba Noé. ¡Hey! Noé fue un buen hombre que siempre hacía lo que Dios le agradaba. Él siempre obedecía lo que Dios pedía. Así que Dios le dijo a Noé: voy a destruir a todas las personas. ¿Qué? Traeré un gran diluvio para que cubra la tierra y todos se ahoguen. Pero te salvaré a ti y a los que amas. Para ello tendrás que hacer lo que yo te indicaré. Construirás un barco. Luego pondrás una pareja de animales de cada clase y llenarás el barco de comida. Así estarás a salvo. Y Noé sin dudar aceptó. Ok. Así que Dios le dio a Noé los planos para hacer el barco, que llamó Arca. Cuando el arca estuvo terminada, la familia de Noé fueron los primeros en subir. Y luego, toda clase de animales de todas las especies, en pareja se dirigían hacia el arca de Noé. El ruido era tal que los vecinos de Noé salieron a ver lo que pasaba. Y luego le decían a Noé que él estaba loco. Loco. Cuando todos los animales estuvieron dentro, Noé cerró la puerta del barco. Y Dios le aseguró para que ninguno se saliera. Y entonces comenzó a llover y a llover. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñandeyarañe'e TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñandeyarañe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyarañe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Queridos amigos, estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo desde el 11. Y vamos un poquitito más adelante también, cuando la multitud, al ver lo que Pablo acababa de hacer, entonces comenzó a gritar en dialecto licaonio. Estamos en Listra. Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Ya hemos dicho y ya hemos recordado toda esa mitología griega de estos dos ancianos que fueron los únicos que fueron capaces de darle la hospitalidad a estos dioses. Otro, si te he visto, no me acuerdo. Dios que está presente, Dios que viene, dice, entre comillas, en forma humana. Qué interesante esto. Yandegoña de vida cristiana, ya es verdad. Peñan de Yara, pe moña de Yayujuta. Añandego peñan de Yara, pe Yayujuta, pe ñandera pisape. Es decir, ahí está, escondida la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, que camina a nuestro lado. Y por lo tanto tiene que haber también una fidelidad profunda y sobre todo una sensibilidad para poder descubrir y ser fieles justamente a este propósito, ¿verdad?, de Dios para con nosotros. La fidelidad en el amor a Dios, pero que se muestra en las personas, que se muestra en ese que camina a nuestro lado. Pero upeanañan de pueda que no upeanda yereko y allán diga tu moayo y ya esa allá yesa cuamba eishapa umían de la pisacuera o ñan en die umiandi o imagina ñan de yara o pebe ñan de ya esa peñan de yara. Y entonces ya podemos comenzar a confundir. Y la confusión sería, queridos amigos, lo peor, porque aquí nosotros estaríamos cayendo en la idolatría, ¿verdad? La idolatría es eso, no reconocer o no ver en la persona de los compañeros, del hermano, dice que está a nuestro lado, la presencia de un Dios que nos acompaña siempre, ¿verdad? A Pablo llamaron Mercurio. Este era conocido como el mensajero de los dioses. Mensajero de los dioses, Mercurio. Así que tuvo sentido para la gente de Listra que Pablo, el que más hablaba, fue Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Al parecer Pablo tenía un aire de autoridad sobre él, así que lo consideraban Júpiter. Pablo, ¿verdad? Entonces una autoridad. Pablo entonces a través de la palabra que lleva el mensaje. Pero acuérdense enseguida, pero al mismo tiempo están recordando toda esa mitología en que solamente estos dos ancianitos que fueron capaces de reconocer. Todos los otros no reconocieron nada, todos los otros quedaron ahí sin que hayan descubierto y sin que hayan entendido. Y por lo tanto aquí los habitantes de Listra reconocen y miran en Pablo como Mercurio, porque era el portavoz de los dioses. Y así entonces es toda la comunidad que poco a poco se da cuenta y se va despertando, solamente que en un sentido totalmente erróneo, ¿verdad? Porque después vamos a darnos cuenta. Incluso en el versículo 13, el sacerdote del templo de Júpiter que estaba a la entrada de la ciudad trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciar que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Qué lindo, queridos amigos. Entonces aquí viene ya enseguida la reacción de Pablo y de Bernabé. Versículo 14, ¿verdad? Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgan sus vestiduras. El rasgar la vestidura es una forma, ¿verdad?, de protesta y decir: no, era bellapoa, peyahui, nosotros no somos dioses. Oreningo peisha guante ahí, arep, ayep.
pero ya pues sabe y por mí, ¿verdad? O sea, estamos aquí presentes nosotros para tener este encuentro, ¿verdad?, con ustedes y para que podamos entender la presencia de un Dios que camina con nosotros. Porque en el fondo, cuando te habla de Pablo y Bernabé y diciendo que Pablo es Mercurio y justamente Bernabé como Júpiter son los dos dioses que habían bajado pidiendo hospitalidad, habiendo pena, entonces ellos destruyen todo. Solamente esos dos ancianitos que le habían recibido y le han dado hospitalidad, entonces se salvaron. Y ahora, para que no suceda más nada parecido, entonces ellos se adelantan, se ponen a gritar: los dioses han bajado en medio de nosotros y están aquí, ¿verdad?, trayendo una buena nueva. Bien, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos nuestro curso bíblico mañana y los otros días. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.